está grabando la llamada. Shalom amigos, muy buenas noches, la Leculam. Espero que todos se encuentren bien. Bienvenidos, Baruch Hashem. Vamos a estudiar un poquito el Tanaj. Israel Hashem, que este estudio sirva para proteger a Israel, a Israel, de todo lo que está pasando. El día de hoy salió una fake news hablando de que Israel había bombardeado un hospital en Gaza. Pero lo bueno de tener la tecnología fue que se pudo probar que ellos mismos se bombardearon. Aún no se sabe si fue intencional o fue accidental, pero de cualquier forma, pues, los que sufrieron fueron los civiles. Entonces, pues, muy triste sea dado que sea, si son transparentes en la guerra, no está bien. Entonces, Baruch Hashem, que Israel siga siendo protegido en el mérito de nuestros estudios de Torah, de Tanaj, y que Israel Hashem, la guerra acabe pronto y de la mejor manera. Muy bien, bienvenidos entonces todos. Estamos en capítulo 3 de Shmuel Bet. ¿Listo? Hace una semana estuvimos viendo el inicio de una guerra civil y hoy vamos a ver el desenlace de esa guerra. Tenemos una confrontación, por un lado, entre Ishboshet y David. ¿Listo? Ishboshet, considerado como rey de Israel, de 11 tribus, y David, considerado como rey solamente de la tribu de Yehuda. En ese orden de ideas, estuvimos viendo que Abner lo nombró como rey de Israel después de su padre, porque tomó un versículo de las bendiciones que dio Jacob Avinu, que le dio Hashem a Jacob Avinu cuando iban a ser Benjamín, ¿cierto? Entonces, cuando iban a ser Benjamín, Hashem le dijo, reyes descenderán de ti, o sea, de ese niño que iban a ser de Rachel. Estamos hablando como del capítulo 35 de Bereshit. Y entonces, como decía, reyes descenderán de ti, el plural son dos, y por lo tanto, Abner entiende que entonces deberían ser dos, Shaul y otro, que desciendan de Benjamín para que se cumpla una profecía de la Torah. Pero, en este caso, aprendimos en segunda Gemara que en realidad se estaba refiriendo era a Esther, no a Ishboshet, y Esther descendía de Benjamín también, y gobernó también sobre todo Israel en la diáspora. Entonces, muy bien. Luego de eso, estuvimos viendo lo de la historia de Shael. Shael fue derribado por Abner, y ahí finalizó el capítulo 2. Entonces, el 3 empieza diciéndonos que la guerra se hizo larga, se hizo prolongada, y David se iba fortaleciendo, mientras que Ishboshet se iba debilitando, ¿cierto? La casa de Ishboshet se iba debilitando. Entonces, nos empieza a nombrar los hijos de David, ¿cierto? Nos dice que el primogénito de él se llamaba Amnón, de Ahinoam Jezreelita, la mamá. El segundo fue Kileab, de Abigail, ¿cierto? El tercero fue Absalom, de Maacá, hija de Talmai, el rey de Gesur. El cuarto fue Adonijah, hijo de Agit, y el quinto fue Zepatías, hijo de Abital, y el sexto Itream, de Egla, esposa de David. Estos fueron los que nacieron a David en Hebrón. Entonces estamos diciendo que mientras estuvo esos 7 años como rey solo de Yehuda, pues nacieron esos 6 hijos para David, ¿sí? Ok, entonces mientras nos dice, sigue diciendo el Tanaj, siguió la guerra entre la casa de Shaul y la casa de David, ¿cierto? Y aconteció que Abner mismo continuó, estaba fortaleciendo su posición en la casa de Shaul. Claro, digamos que si se iba debilitando el reinado de las 10 tribus, de las 11 tribus, entonces quien se fortalecía era el que tenía las armas en ese lado. Estamos hablando de Abner, ¿cierto? Entonces, bien, nos sigue diciendo que Shaul había tenido una concubina que se llamaba Rizpa, hija de Allá. Y entonces Ishboshet le envió a preguntar a Abner que por qué había tenido intimidad con esa mujer, ¿sí? Entonces Abner, nos dice el Tanakh, se puso muy enojado, y le empieza a decir, yo soy una cabeza de perro que pertenezca a Yehuda. Entonces él le está diciendo, yo sigo siendo leal a Shaul, tu padre, a tus hermanos, y no me he ido a la casa de David. Sin embargo, hoy me llamas a cuenta por un error respecto de una mujer, ¿cierto?
Entonces dice Abner que así haga Shem Abner y añada, sí, tal como juró a David, no es como yo le haré, para trasladar el reino de la casa de Shaul y para establecer el trono de David sobre Israel y sobre Yehuda desde Dan hasta Beersheba. Entonces aquí se forma un problema. Hay una película, ustedes saben que me gustan mucho las películas, que se llama Capitán América, Civil War, donde pelean los Vengadores, ¿cierto? Y hay una frase que usa el villano de esa película. Dice, todo reino que es derrotado por su enemigo, un día resurgirá, ¿sí? Todo imperio que es atacado por el enemigo y se derrumba, un día resurge, pero un imperio que se derrumba desde adentro, hasta ahí llega. Ya de ahí no se para. Entonces, en ese orden de ideas, eh, estamos hablando de que al fisurarse en este momento Abner e Ishbosheth, que estaban por el lado de los hijos de Shaul gobernando sobre 11 tribus, pues Abner empieza a amenazar con que se va a llevar a todos para el lado de David, ¿cierto? Entonces nos dice que igual Abner no le dijo nada porque le tenía miedo. Perdón, Ishbosheth no le dijo nada porque le tenía miedo. Sí, bueno, eso es normal. Ishbosheth era un hombre de ideas, pero Abner era un hombre de acción. Pues era completamente comprensible. Luego entonces Abner envía mensajeros a David y le dice que celebren un pacto para que todo Israel esté con él, ¿cierto? A lo cual él le dijo, sí, está bien, podemos hacer el pacto, está bien, me parece súper, pero usted tiene que traerme a Mijal, la hija de Shaul, cuando venga a verme. Recordemos que esa hermana de Ishbosheth llamada Mijal fue una mujer que otorgó Shaul a David a cambio del prepucio de 100 pilishtim, que David le trajo el prepucio de 200 pilishtim. Esa fue la peruta que él pagó por Mijal. Entonces ahora que él regresa y ya leímos que tenía varias esposas, que nos acaba de mencionar sobre sus hijos, está pidiendo ahora a Mijal, la primera esposa que él tuvo. ¿Listo? Entonces, luego nos dice que Ishbosheth envió y la quitó a su esposo Paltiel, hijo de Laish, ¿sí? O sea que Mijal fue dada como esposa a otro hombre por Shaul, ¿sí? Entonces, en ese caso, Shaul entregó como represalia contra David a esa mujer a otro hombre, alegando que David la había abandonado y pues para todos los efectos puede ser como el hombre que sale a la guerra y no vuelve. Entonces, si era viuda, podía casarse otra vez. Y aunque mi hija no quería, pues, y él tampoco, vamos a analizar eso ahorita, Paltiel tampoco lo quiso. Sin embargo, pues se tuvieron que casar por la orden del rey. Vamos a ver ahorita eso tan interesante. Entonces nos dice que al momento que va Abner y lleva a Mijal rumbo hacia donde David a acelerar un pacto, entonces ese hombre Paltiel, que era su esposo, se va llorando detrás de ella, ¿sí? Entonces se va llorando y se va llorando y se va llorando, hasta que Abner le dice, regrésate. Entonces en ese momento, él se regresó, ¿sí? Entonces Abner tuvo comunicación con los ancianos de Israel y entonces les empezó a convencer de que hicieran el pacto junto con la casa de Benjamín, con las otras tribus, unirse a David. ¿Sí? Entonces nos dice que luego Abner llega, encuentra a David y procedió David a hacer un banquete en ese momento, ¿cierto? Y entonces Abner le dice, déjame irme y levantar y juntar a todo Israel para que celebren contigo un pacto. Entonces sucedió que los siervos de David y Joab venían de una incursión. Entonces recordemos que Joab era el general del ejército de David. Y entonces Joab llega y se entera de que ahora hay un pacto con Abner, ¿sí? Y sin embargo, él traía la rencilla de que Abner, como estudiamos hace una semana, había matado a Shael, el hermano de Joab, ¿cierto? Entonces Joab dice, yo voy a vengar la sangre, hace que se devuelva Abner, y cuando lo está saludando, y a manera de traición, lo asesina, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita también cómo lo asesinó. Y luego de eso nos cuenta que al enterarse David se entristeció mucho y dio una declaración y dijo, yo y mi reino desde el punto de vista de Hashem somos inocentes por tiempo indefinido y la culpa de la sangre por Abner hijo de Ner.
que vuelva remolineando sobre la cabeza de Joab, sobre toda la casa de su padre, y da una maldición David sobre Joab. Dice, eh, que vuelva remolineando sobre la cabeza de Joab y sobre la casa de su padre, y no se ha cortado de la casa de Joab, hombre que padezca flujo o leproso, o hombre que haga el uso giratorio, o uno que caiga espada, o uno que tenga necesidad de pan. Le puso 5 maldiciones encima de Joab. Y vamos a ver qué pasó con esas 5 maldiciones ahorita. Entonces, en cuanto a Abishai y Joab, ellos mataron a Abner porque había dado muerte a Shael, entonces él actuó como el vengador de la sangre. Ahorita vamos a ver sobre eso. Entonces, David reúne a toda la gente que se encontraba allí, hacen el entierro de Abner y nuevamente da un discurso fúnebre. ¿Sí? Recordemos que Abner no solamente era el general del ejército, sino un Talmid Jajam. Un Talmid Jajam se debe hacer una elegía y se debe guardarlo todo cuando fallece. Entonces, el rey da unas palabras, dicen las palabras, son solo 2 versículos, voy a leer. Dice, ¿cómo con la muerte de una persona insensata debía morir Abner? Tus manos no habían sido manos atadas y tus pies no habían sido puestos en grilletes de cobre. Como quien cae delante de los hijos de la injusticia has caído. Ante eso todo el pueblo volvió a llorar por él. ¿Sí? Entonces más tarde toda la gente vino a dar a David pan para consolación mientras David era aquel día, pero David juró, así me haga Shem y así añada, si antes de ponerse sobre el pueblo yo pan, cosa alguna, cierto, el pueblo mismo notó lo afligido que se encontraba y fue considerado como inocente a los ojos de todo Israel. ¿Cierto? Entonces así se supo que David estaba aislado del caso y que no había tenido responsabilidad alguna, ¿cierto? No dice más, dice simplemente que termina David diciendo, pague a Hashem el hacedor de lo malo, conforme a su propia maldad. ¿Listo? Ese es el resumen del capítulo para quienes se han conectado reciente. Shalom, bienvenidos, estamos en el capítulo 3 de Shmuel Bet. ¿Listo? Hay una discusión en la Gemara empezando, porque este capítulo nos empezó mencionando los hijos de David, ¿cierto? Y nos nombró 6 hijos de David que tuvo con 6 esposas que tenía en ese momento, ¿sí? Hay una discusión al respecto en la Gemara de cuántas esposas puede tener un rey, ¿sí? Porque hay una misma en la Torá que nos dice un rey no puede tomar muchas esposas, ¿cierto? Entonces habría que definir cuál es el término muchas. Y deberíamos tener un concepto, pues, similar todos, ¿sí? ¿Por qué? Que, pues, mucho para cada persona puede ser diferente, ¿sí? Pues, hay que unificarlo. Entonces, en este caso, sabemos, ¿cierto? Que él tuvo 18 esposas en total, ¿listo? Aquí están enumeradas 6, pero hay una figura, ¿cómo se llama esto? Como una regla de 3, digámoslo de esa manera. En el capítulo 12, versículo 8, mucho más adelante, todavía nos falta para llegar a él, cuando sucede el incidente con Bathsheba, allí entonces el profeta Natán le da una reprimenda a David Amelech. Y entonces el rey David, en la reprimenda le dice al profeta Natán, te hubiera añadido como estas y aquellas, o sea, estas y aquellas, si ya tenía 6 hasta este momento, Hashem le añadió 6 más y 6 más para un total de 18. Entonces, así quedó establecido y codificado en el Alajá que un rey de Israel máximo puede tener 18 esposas. ¿Sí? Esto es diferente, por ejemplo, cuando es una persona del pueblo. Cuando es una persona del pueblo, podría tener, según su capacidad económica para sostener lo que pudiese, pero máximo 39. ¿Sí? Por eso igual se toma la base de que los macot, los azotes, cuando se daban como castigo eran 39. ¿Sí? Por eso dependía principalmente de la economía de la persona que tuviera la capacidad de sostener toda esa cantidad de hogares, porque cada uno debía tenerle su casita diferente. Muy bien. Aquí aprendemos también que una de las esposas mencionadas, ¿cierto? Nos dice en el versículo 3, ya, versículo 5. El sexto hijo de David fue Itream de Eglá, esposa de David. ¿Listo? Ese nombre Eglá
no aparece en ninguna parte en todo el Tanaj. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo así que se casó con una mujer llamada Egla? ¿Qué significa Egla? ¿Cierto? Egla significa ternera. Tenemos una mitzvah en la Torá que nos dice que cuando se encuentra un difunto en el campo, entonces los Kohanim tienen que venir, tomar medidas de las ciudades más cercanas para poder establecer la responsabilidad, la investigación, pero que al final si no se logra establecer cómo fueron las cosas, entonces se hace un proceso de una mitzvah llamada Egla Arufá. ¿Qué es la Egla Arufá? La Egla Arufá es una ternera desnucada. Entonces, ¿cómo funcionaba? Se ponía las manos sobre el animalito y se decía una declaración donde se ponía como inocente a todo Israel por la sangre de esa persona y que Hashem hiciera justicia con el asesino. Luego de eso, con un hacha se le cortaba la cabeza a la ternerita, ¿sí? No se le hacía shahita como normalmente en los sacrificios, sino se tenía que hacer de esa forma. Dice por allí la Gemara que incluso llegaba a hacer que a veces con la sangre del animalito empezaban a salir gusanos y los gusanos empezaban a marcar un camino hasta la casa del culpable. Tremendas cosas que pasaban en la antigüedad, ¿no? Y de esa forma, pues, se erradicaba el mal en Israel para que nadie asesinara y dejara por ahí un cadáver botado y se hiciera el de las gafas. Bueno, eso era solo para explicar el término de Gla en la Torah. Pero Egla se está refiriendo, dice Masejet Sanedrín en el Talmud, a la misma Mijal, hija de Shaul. ¿Por qué Egla? Porque ella era muy querida para David, ¿cierto? Y porque sabemos que Shimshon, cuando estaba hablando con los Pilishtim el séptimo día de su boda, que ellos adivinaron sobre el león y la miel, ¿cierto? Entonces se les dice, si no hubieran hablado con mi ternera, no hubieran sabido la respuesta, porque todos presionaron a esa esposa de Shimshon, la primera de las filisteas que tuvo, para que les revelara el acertijo que les había planteado a los reyes de los Pelishtim, ¿cierto? Entonces allí, por una que será Shabbat, una similitud de expresión en el Tanaj, aprendemos que en Egla se refiere a una esposa muy querida, y en este caso, en el caso de Shimshon, se compara como David con Mijal. ¿Listo? Vamos a ver la palabra a Simha, sigue por favor. Shalom Israel, shalom para todos. Mira que hay una, y creo que tú nos lo enseñaste una vez, que digamos se puede determinar el valor de una mujer por el número de animales que se podía dar a cambio de ellas, ¿tú te acuerdas? Entonces eso me hace pensar que de pronto no era tan, pues sí, obviamente es querida, pero también podría ser lo valiosa que era esa mujer o que podía ser esa mujer para el esposo, en este caso, Glad o Mijal, como dices tú, para David. No sé si te acuerdas que tú no lo enseñaste una vez allá en Tocancipá, que así se determinaba el valor de una mujer. Bueno, digamos que no que se determinara el valor de una mujer, sino lo que estaba dispuesto a dar una persona. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, si la persona tenía la capacidad de solamente dar un corderito y esa era la dote para la esposa, para poderla tomar como esposa, entonces pues eso era lo que estaba a su capacidad de adquisición. Pero si la persona tenía mucho ganado y tenía la capacidad de dar 100 vacas como dote, pues bueno, Baruch Hashem. Pero digamos que no es que se determine como tal un valor en la mujer, sino más bien que el hombre, según su capacidad, pone un presupuesto, digámoslo de esa forma. En este caso, lo que pagó David fue con su vida, ¿no? O sea, él arriesgó su vida para capturar Filistín, matarlos, cortarles el prepucio y traérselos a Shaul, ¿cierto? Que ya lo estudiamos en su momento, le trajo 200 prepucios, aunque Shaul había pedido 100 prepucios. Entonces, un esfuerzo grande, y por lo tanto, digamos que aquí lo que está dando a comparar es que la becerra, la ternerita, también puede ser una manera cariñosa de llamar a Mijal, ¿sí? Pero también una forma de decir que fue muy valiosa por el esfuerzo que hacer. ¿Vas a decir algo más? Sí, básicamente lo último que dijiste es lo que valía ella para él.
O sea, no hablemos en costo monetario, sino lo que representaba ella para él, ese valor que va más allá del dinero, sino del sentimiento o lo que, imagínate, pues estuvo dispuesto a dar hasta su vida para poder, por ella. Entonces, tenía que ser alguien muy valioso para él, una mujer muy valiosa para él desde ese punto de vista. Sí, sí, ok, esa es una excelente manera ¿de qué? De poner en orden, digamos, esa manera de llamarlo el Tanaj a Mijal, ¿sí? Y pues también por lo que no hay ninguna, ¿qué? No hay ningún vestigio de que tuviese una esposa llamada Egla. Entonces por eso no queda otro camino sino decir fue Mijal, dice la hermana. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ah, hay otro hijo que se llama Kileab, ¿sí? Se llama así en el Tanakh. Nos dice que Kileab era hijo de Abigail. Ya estuvimos hablando sobre Abigail hace tiempo, ¿cierto? Porque se llamaba Kileab, ¿cierto? Ese nombre significa como su padre sería la traducción literal. ¿Qué significa eso? Que con David pasó lo mismo que con Abraham vino. Ustedes saben que yo les digo que ante todo es un galgal, ¿no? Un círculo, una repetición, un bucle. Todo pasa otra vez, solo que cambiamos de personajes. Entonces, cuando Abraham vino, eh, eh, iba a tener a Isaac, todo el mundo decía, no, ese bebé no es de Abraham, es de Abimelech. Entonces todo el mundo decía, no, es de Abimelech, es de Abimelech. ¿Qué hizo Hashem? Pues le mandó un hijo con la misma cara de Abraham para que los demás no tuvieran duda de quién es. ¿Sí? Ok, aquí pasó lo mismo. Recordamos que Abigail estuvo casada con Nabal, ¿cierto? Después de 3 meses, como dice la Laja, se casó con David. Después de que se casó con David, quedó embarazada. Entonces ahora, Calva Homer, ¿qué decían los burladores? Ese hijo que tiene Abigail no es de David, ese hijo es de Nabal. Entonces, el nombre Kileab, como su padre, viene a significar que el niño o el muchacho, pues, Kileab, nació idéntico, ¿sí? O sea, ese dicho de que parece negado, eso viene de la Torah, ¿cierto? Hashem mismo, ¿para qué? No queden dudas, dice el Midrash Tanhuma, manda a los ángeles a que tallen el rostro del hijo igual al padre. ¿Listo? Entonces, muy bien. Eso es interesante sobre ese niño. Hay otra información sobre ese niño y es, según Rashi, que no era su nombre real, Gilead, sino era, como ya hemos visto en varios contextos, un sobrenombre para denotar su midot o una cualidad o una característica especial, en este caso que se parecía a David. El nombre real, según está más adelante en Segunda Crónicas, perdón, Primera Crónicas 3:1, era Daniel, porque allí se mencionan los hijos de David y se nombra un Daniel y no se nombra Kileab. Entonces, por lo tanto, se asume, según Rashi, que eh, se llamaba era Daniel, ¿sí? Y que acá se llama Kileab, uno para denotar lo del parecido físico, pero lo segundo, porque, oye, este es un hidush muy bonito, era el único que podía avergonzar en cuestiones de Torah a Mefiboshet, ¿sí? Vamos a hablar de Mefiboshet, yo creo que en el próximo estudio. Mefiboshet era un nieto de Shaul, un hijo de Jonatán, y era también un jajam impresionante, un sabio de la Torah bravísimo. Nadie le dice a él porque él sabía más que todos, excepto este niño, hijo de David, que tenía un conocimiento tan amplio que por eso fue llamado Gilead, como su padre. Muy bien. Mm, vemos, ¿cierto? También un parecido entre el pensamiento de Hafner, Mijajam, con el de la hija de Paró cuando se fue con Abraham Avinu, ¿sí? Todos nos acordamos qué pasó allí, que ella dijo, es mejor ser una esclava en la casa de Abraham que una princesa en Misraim, y se fue con Abraham. Bueno, parte de ella viene todo este problema que había en la vida, ¿no? Hoy en día tenemos un problema por eso, pero bueno, no importa. El caso es que Abner, en el versículo 8, lo que quiere expresar cuando dice que se va a ir hacia el lado
hacia el lado de David, y ya no va a estar más con Shaul, lo que quiere decir es que es mejor ser un perro, por eso usa la palabra perro el Tanaj, en la casa de David, que ser un general para Shaul, porque miren cómo me está tratando Shaul, ¿sí? Entonces, muy bien. Luego nos sigue diciendo que entonces Abner va y hace un pacto, le ofrece un pacto, y le envía un mensaje a David, ¿cierto? Entonces, acá dice que se hizo como una carta en donde él estaba escribiendo, pero escribió con arrogancia a Abner, que él no escribió para David de Abner, ¿cierto? Como normalmente se escribe, primero el nombre del destinatario y de último el nombre del remitente. Así se hace todo documento desde siempre. Acá nos dice Rashi que él lo escribió de forma diciendo de Abner para David. Y por lo tanto, ese es uno de los argumentos de por qué tuvo un decreto de muerte ipso facto, porque murió ese mismo día, ¿no? Entonces, tiene que ver con la falta de respeto a la autoridad. ¿Listo? Muy bien. Listo. Listo, aquí vamos a hablar de algo muy interesante. Cuando David huye de Shaul, entonces sabemos que en algún momento le pierde el rastro a David, ¿cierto? Él se adentra en tierra de los Pelishtim, se hace muy amigo del rey Akish allí en la tierra de los Pelishtim, y por lo tanto, Shaul dice: yo allá si no me meto, allá si no voy, allá si no entro a hacer nada. Ok, resulta que como David se fue para ese territorio, estuvo allá un poco más de un año, entonces nos cuenta Rabino Ben Haye que Shaul consideró a David como un muerto para poder dar a Mijal a otro hombre como esposa, ¿sí? Pero no fue que este hombre, Palti Ben Laish, Paltiel, que está escrito así también, buscase ser yerno de Shaul, en absoluto. Simplemente que Shaul dijo: venga usted y cásese con esta muchacha, así que si vuelve un día David, no la puede volver a tomar porque la Torah dice que no la puede volver a tomar como esposa. Entonces ahí tenemos un problema acá, porque si no puede volver a tomar como esposa a Mijal, ¿por qué la manda a pedir cuando ya sabía que estaba casada con otro hombre? Entonces tenemos que dilucidar esta interrogante que tenemos en este momento, ¿cierto? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces Palti acepta, ¿cierto? Se casa con Mijal, con Ketuá, pero aquí viene lo asombroso del asunto, ¿listo? ¿Por qué iba él llorando detrás de Abner cuando Mijal fue llevada de él? Entonces, la versión de los Jajamim. Todos estos años, ¿cierto? Palti nunca consumó el matrimonio. Es decir, que aunque vivía con Mijal, tenían una apariencia de ser una pareja, nunca tuvieron intimidad, ¿sí? De otra forma, David no hubiera podido volver a su esposa porque ya había sido tomada por otro hombre. Es una mitzvah de Oraita. Es imposible que David violara la Torah de esa manera. Esa es la primera, ¿cierto? ¿Y por qué iba llorando? ¿Cierto? Entonces hay dos explicaciones que tienen los Jajamim. Una de ellas es porque él mismo dijo: tengo que ir a presentarme delante de David a testificar que no le he tocado un pelo a Mijal, pero yo creo que David no me va a creer y me va a matar. Entonces ese es un motivo por el cual se dice que iba, triste, iba llorando detrás de Abner, detrás de Mijal, ¿sí? Pero la segunda, ¿cierto? La segunda respuesta que dan allí los Jajamim es que hasta el momento él tenía un mérito grande y era el poderse contener de cohabitar con esa mujer, ¿sí? O sea, vivir en la misma casa, estar solos, tener la que tuvo, que era la esposa, y no tocarle un pelo, la verdad que eso, yo creo que nadie lo hace, lo hizo Paltiel, nadie más. Y nos dice entonces la Gemara que él puso una espada en la mitad de la cama para saber que él no tenía que pasar para allá ni ella para acá. Y así vivieron todo ese año, no se consumó el matrimonio, y ahora que se llevaron a Mijal, él va llorando diciendo: hasta ahora tenía el mérito de que contenerme, de tocarla, me estaba ayudando a mí personalmente, me estaba dando fuerza ante Hashem, me estaba dando fuerza de voluntad, fuerza de contención. Ahora que se la llevaron, ya no voy a tener cómo esforzarme de esa manera, ¿sí? Bueno, que esa tan grande.
que prefería tener la prueba ahí para poderla superar. Interesante, ¿no? Cómo eran diferentes las personas en la antigüedad. Bien, ¿qué más podemos aprender por acá? La Gemara en Masejet Sanedrín cuenta referente a este matrimonio que ya sabemos que no se consumó, ¿cierto? Sino que él también la quería y ella a él, porque eran muy buenos amigos, entonces ahí aparece el primer nombre de la friendzone. Mijal le decía, yo te quiero, pero te quiero como amigo. Entonces resulta que dice la Gemara que ellos, a través de preocuparse uno por el otro, desarrollaron una gran amistad y por lo tanto él lloraba porque se le estaban llevando también a su mejor amiga y ella, pues no es que fuese con muy buena voluntad para allá otra vez. Pero bueno, Baruch Hashem no se violó la Torah porque si no, David ya sabemos no lo hubiera podido tomar. Entonces luego de que David le ofrece un banquete a Abner, entonces nos dice que Abner se retira y aquí viene una frase. David le dice en el versículo 21, déjenme lo leo. David envió a Abner y él procedió a irse en Shalom, ¿sí? Es decir que David lo despidió a Abner diciéndole, Lej by Shalom, Lej by Shalom, o sea, ve en paz, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que por haberle dicho, Lej by Shalom, pues lo que pasó fue que lo mató, pues digamos que no lo mató David, murió Abner porque lo mató Joab. Es decir, que cuando uno se despide de alguien, no le debe decir, ve en paz, porque le está deseando es que se muera. En hebreo nunca debemos decir, lej be shalom. ¿Cómo decimos en realidad? Lej le shalom. Lej le shalom. Ve hacia la paz. Ve hacia la shalom. ¿Sí? Esa es la manera correcta de despedir de alguien. Vamos a darle la palabra a la señora Simha. Sigue, por favor. Sí, acá, gracias. Ven, yo tengo una pregunta antes en el versículo, en el paso 8 ¿acaso la cabeza de un perro para pertenecer a Judá? Hasta el día de hoy sigo mostrando favor a la casa de Saúl, tu padre, a sus hermanos. O sea, yo tengo una confusión con Abner. Él estaba con David, pero le era fiel a Saúl, o no he podido hilar ahí como cuál es la posición de Abner, si está acá o está allá. Ok, listo, bien. Hasta este momento, el Tanaj nos ha contado que Abner fue general del ejército de Shaul, ¿sí? Estuvo en todas las guerras de Shaul, guerreó de poder a poder con Shaul. Abner no quiso matar a los Kohanim en Nob, los mató fue Doeg el Edomita, pero Abner pues tampoco hizo nada para evitarlo. Entonces, él siempre estuvo hasta el último de Shaul, fiel a Shaul. Cuando fallece Shaul, entonces solo queda un hijo de Shaul, que se llamaba Ishboshet, ¿cierto? Que ese no es el nombre, ya lo vimos hace una semana, porque eso traduce hombre de vergüenza, entonces nadie llama así a un hijo, simplemente está llamado así por el Tanaj, debido a que, pues, digamos que pasó sin pena ni gloria por el Tanaj, por la historia de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Abner dice, ahora vamos a nombrar como rey de Israel al hijo de Shaul, que quedó vivo, a Ishboshet. Entonces, ¿por qué? Porque a Kadosh Baruj Hu le dice a Jacob en Bereshit 25 que le dará reyes que descenderán de Benjamín. Y como ya salió el primer rey de Benjamín llamado Shaul y murió, ahora tengo que poner otro para que se cumpla una profecía de la Torá, que es plural, mínimo 2. Entonces, Abner pone como rey a Ishboshet es rey sobre 11 tribus, ¿cierto? Pero en este momento, que ya han pasado 7 años desde que falleció Shaul hasta ahora, Abner va y nos dice el Tanaj que tomó como mujer a una de las concubinas de Shaul. Entonces eso no le gustó a Ishboshet, que le hizo un reclamo. Entonces ahora Abner dice, entonces yo estaba con su papá, estaba con usted, le puse Israel a sus pies, ahora usted me va a molestar por una mujer. Entonces, ahora me voy a ir y voy a llevarle todo el pueblo a David y que David sea el rey sobre Israel como estaba profetizado por Ishmael. Entonces, así fue que se fisuró el reinado de Shaul desde adentro y Abner se llevó a todos
hacia la lealtad de David, ¿sí? ¿Vas a preguntar algo más o vas a decir algo más? Sí, porque, o sea, pero lo acabas de responder, me acabas de responder, pero no sé si entiendo. Cuando Shmuel le dice a Shaul que no va a ser rey porque no mató a Amalek y todo eso, le dice ninguno, ya nadie de tu familia va a ser, Uy, no se te está escuchando. a reinar. ¿Sí me Ah, ya. escuchas? Ya, ahora sí, me repite. Que entonces, bueno, tú hablas de la profecía de Jacob, pero entonces cuando Shmuel habla con Shaul porque no mató a Amalek, entonces Saúl le dice, el profeta le dice que pues que ya él será el último profeta porque sus hijos ya, es el último rey porque nadie de la casa de Benjamín será rey y le entrega el reinado a David. Entonces lo que está haciendo Ishboset es prácticamente cumplir con la palabra que el profeta le dio en su momento a Shaul, de entregarle todo el reinado, o sea, todo el pueblo a David, Abner, ¿sí? Abner, sí, Abner, no Ishbosheth. Abner porque Ishbosheth era el que era como el Ah, rey ok, de sí, Shaul, sí, sí, ¿sí? sí, sí. Sí, Entonces, es así. Y la explicación es que era la Gemara referente a por qué se confundió Abner con esa palabra, la Torah, donde era un plural mínimo, es que era Shaul y Esther, los dos reyes grandes que tuvieron desde Benjamín, un hombre y una mujer, que para todos los efectos, Esther, causó una gran salvación dentro de todo Israel. Entonces ese fue el caso, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces seguimos y ¿qué más nos dice por aquí? El Tanaj. Tu. Listo. El Tanaj nos está contando que entonces, luego de que se selló este pacto entre Abner y en representación del resto de Israel con David y Yehuda, entonces David lo despide, le dice, ve en Shalom, y luego lo encuentra Joab, lo hace regresar, y Joab entonces toma una venganza personal debido a la muerte de Ashael, ¿cierto? Ok. Pero entonces hay muchas preguntas de por qué mereció la muerte de Abner, ¿cierto? Una de ellas, porque ahorita profundizamos las otras, pero esta es importante, es en el asunto que pasó cuando los tzitzit de Shaul, ¿sí? Ustedes se acuerdan que Shaul entró a hacer sus necesidades en una cueva, David se los cortó y entonces después salió diciéndole, mire, si yo lo hubiera querido matar, lo hubiera matado porque estaba al alcance de mi mano, pero no, aquí están los tzitzit, demostrándole que yo no le quería hacer daño, ¿ok? Sin embargo, en ese asunto, en el asunto de la jarra con agua también que tomó en la noche del campamento, ¿cierto? Aún así, siempre Abner envenenaba a Shaul, diciéndole que eso era populismo, que eso era mentira, que eso no era cierto, que él solo lo hacía para que se despistara, para que bajara la guardia. Entonces su voz fue llenando a Shaul y por eso cada vez iba y lo buscaba otra vez y lo perseguía otra vez. Entonces, por parte Abner también cayó por la lengua, ¿sí? Ok, otras razones de por qué fue asesinado. Primero, pues ya lo dijimos que cuando le envía una carta a David, pone su nombre antes. Entonces no escribió para David de Abner, sino escribió de Abner para David. Entonces él se puso antes que el rey y eso es una ofensa, ¿sí? Y más para David Amelech. Dos, porque vimos en el capítulo anterior que convirtió la sangre de los jóvenes en un asunto de diversión, ¿cierto? Le dijo a Joab, envía 12 guerreros y yo mando otros 12 y se mataron los 24 al final, entre ellos mismos. Entonces, por causar que la sangre se derramara estúpidamente por una diversión entre ellos dos, también tenía una sentencia de muerte, Mina Shammai. Tercero, ya lo acabamos de mencionar, cada vez que él encontraba que efectivamente David no quería matar a Shaul, no daba testimonio de que fuese así, sino decía, esto es una casualidad, esto es una mentira, esto es un señuelo. Entonces su lengua no le permitió nunca testificar a favor de David frente a Shaul, ¿sí? Y lo cuarto es porque no protestó por el asesinato de todos los Kohanim en Nob. Entonces 85 Kohanim murieron, aunque él omitió la orden de Shaul de matarlos, dijo yo no lo voy a hacer, tampoco los defendió.
Entonces de ahí aprendemos y ya lo hemos estudiado, que a veces no es los dos que están en el problema, sino el que puede hacer algo en medio y se queda callado y no hace nada, ¿sí? Entonces eso es complicado. Vamos a ver la palabra Holmes. Sigue mi amigo Holmes. Shalom para todos. Lo que pasa es que Abner era un hombre que siempre buscaba era sus propios intereses. No era un hombre que fuera, digamos, con un solo pensamiento hacia él, sino que él siempre buscaba era el honor de él y la manera de él poderse librar de toda forma y tener lo que él quería. A pesar de que nunca, digamos, optó por ser el rey, pero sin embargo sus intereses siempre estuvieron de por medio principalmente. Muy bien, y ya lo dice el viejo y conocido refrán, dice mi amigo Yesh. Ya lo dice hay un Pirkei Avot, si no estoy mal. Si no me corrigen ustedes, amigos, que también saben mucha Torah. Ese Pirkei Avot dice, los honores, bueno, nombra varias cosas, pero una de ellas son los honores, sacan a la persona del mundo. Ahí fue literal. Los honores los sacaron de este mundo, se los llevaron de por acá. Muy bien, ahora miren esto tan interesante. Cuando David se entera que Joab mató a Abner, lo maldice y le pone 5 maldiciones, ¿sí? Dice el versículo 29, que no falten la casa de Joab, afligidos de flujo, leprosos, que anden con bastón, que caigan a espada y que carezcan de pan. 5 maldiciones le puso David a Joab, y Joab era su sobrino, ¿no? Sin embargo, hoy hay algo muy bonito. Masejet Sanedrín nos cuenta que cuando ya David se murió, él dejó una orden, le dijo, Shlomo, por favor no dejes que yo muera tranquilo, más bien, mira cómo lo haces pagar para que no tenga que ir al Gehinnom, para que no pague en el mundo venir. Más o menos así fue como lo planteó. Entonces, astutamente, Shlomo envía por él, pero él no quiere ir, él se mete al Mishkan y se coge los cuernos del altar y no sale, pero entonces hay un intercambio de diálogos con un mensajero a través de Benaía, hijo de Jehoiada, con el rey Shlomo. Entonces el rey Shlomo le dice, mi padre me encargó que no te mueras de viejo, sino que te mate para que heredes el Olam Abba. Entonces aquí Joab se le para y le dice, no, a mí me da una pena con usted, yo amé a David, lo defendí en todos sus caminos, estuve con él, lo apoyé con Uriyá, lo defendí de los gigantes, pero él ya me puso 5 maldiciones encima, y ahora aparte de que me puso 5 maldiciones encima, entonces también me va a matar, eso no está bien. Entonces, con todo el respeto, Rey Lomo, si usted quiere, yo me dejo matar, pero quíteme de encima de mi familia esas 5 maldiciones. Shlomo dice que esas maldiciones las toma él entonces. Recordemos, bueno, no hemos estudiado porque no hemos llegado a Shlomo, pero en los días de Sukkot estudiamos con algunas personas de acá, que Shlomo hizo 3 decisiones que parecen tomadas por un niño de 12 años, lo que tenía él en ese momento. Eso es una decisión de un niño de 12 años. Bueno, está bien, entonces que todo eso venga sobre mí. Esa fue una de las 3 decisiones. ¿Y qué pasó? Miren esto tan bonito. Entonces Joab dice, quíteme eso, Shlomo dice, yo las acepto sobre mí, y tenemos 5 descendientes de David que tuvieron cada uno una de las 5 maldiciones que él le puso a Joab. ¿Cuáles fueron? Número 1, David le dijo que hayan siempre afligidos de flujo. Tenemos a el rey Roboam. El rey Roboam, o sea, nieto de David, hijo de Shlomo, era un Zaf. ¿Sí? Ese Zaf es esa enfermedad que se escrita en la Torah, que es una persona afligida de flujo, que en términos modernos, según estoy investigando, esa enfermedad se relaciona con una enfermedad venérea llamada gonorrea. ¿Sí? Más o menos eso era el Zaf en la Torah. ¿Sí? Porque todo el tiempo su órgano está teniendo secreciones, secreciones, secreciones. Ok, más o menos, no digo que sea así, pero según investigué y con fuentes judías, esa es la similitud a los tiempos de hoy, porque esa enfermedad pues, ya no existe como ZA, pero lo más parecido sería la gonorrea. Muy bien. Segunda maldición, que siempre hayan leprosos, ¿cierto? Eso dijo David a Joab. Tenemos al rey Uziyahu, que al rey Uziyahu le dio Sarat, le dio lepra.
porque un día se puso de muy valiente y dijo, yo hoy voy a aprender el Ketolet. Y el Ketolet no lo tenía que aprender él, eso no es una función del rey de Israel. Y dice que se metió un día Yom Kippur al Kodesh HaKodashim y prendió el Ketolet. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando salió de ahí, salió blanco como la nieve y así murió. ¿Sí? Le dio Zarat. Luego tenemos la tercera maldición que puso David, es que siempre que haya personas que anden con bastón. Un nieto, un hijo de Roboam, un nieto de Shlomo llamado Azá, ¿cierto? Nos dice el Tanaj más adelante que enfermó de los pies. Por lo tanto, Calva Homer, si los pies estaban enfermos, tenía que andar con bastón. ¿Sí? O sea, muy interesante. Número 4, que caiga en la espada. Se refiere al rey Yoshiyahu. ¿Sí? Ese rey Yoshiyahu, que fue un rey que fue rey a los 8 años, estuvo viviendo 5 años en el Kodesh HaKodashim, hasta que mataron a la abuelita, Atalía, que había matado a todos sus tíos y a su papá, y se había adueñado el reinado de Israel, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que al final, en el último día de su vida, salió a la guerra, y en esa guerra, dice el Tanaj, que él quedó como un tamiz, quedó como un colador de tantas flechas que le dispararon. Así murió, asaeteado con flechas. Y entonces el Tanaj pues ya se terminó, parecía un colador, parecía un tamiz. Otra de las maldiciones que puso David. Y la última es que carezcan de pan, nos dice que se refiere a Jeconías. Jeconías fue un administrador que puso Nabucodonosor sobre Yehudá, y por lo tanto, como no habían recursos propios que recibiera él como administrador de Yehuda, sino todo dependía de Babilonia, entonces él siempre tenía que ir a pedir una porción para comer en la mesa del rey Nabucodonosor. Entonces, ahí está que la lengua es el azote de cada uno, ¿no? David lo hizo maldiciendo en un momento de ira a Joab. Nunca calculó que eso se iba a volver para él, pero fue Shlomo quien lo aceptó y por lo tanto, pues así fue que se pudo dar muerte a Joab, pero estamos hablando ya dentro de 33 años, ¿no? Ahorita sigamos atrás donde vamos. Entonces, la muerte de Abner. ¿Cómo murió Abner? ¿De pronto alguien sabe cómo fue asesinado Abner? ¿O cómo se les ocurre a ustedes que Joab hubiese asesinado a Abner? ¿Será que fue con metralleta, con pistola, con cauchera, con una estaca como hizo Yael con Sisra? Miren el nivel de sabios de Torah que había en ese momento. Recordemos que los dos generales, Joab y Abner, eran muy sabios de la Torah. Entonces resulta que para poderlo matar, Joab usó una pregunta de la Torah. ¿Listo? Todos saben qué es Halitzá. Halitzá es un proceso cuando hay un hermano que fallece, entonces la Torah nos ordena que el Yabam, el cuñado, tiene que unirse a la Yebamá, a la viuda, y sacarle descendencia al muerto, el fallecido, ¿cierto? Sin embargo, si él se niega, entonces se le hace un proceso que se llama Halitzá. Ese proceso consiste en que se le quita una sandalia, se le escupe y se avergüenza diciendo que así se le hace al que no quiere levantar descendencia de su hermano en Israel. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando el hermano se niega, ahí sí se considera que murió el difunto. Hasta ahora todavía se podía salvar alguito. Y el hijo primero que naciera era hijo del difunto, entonces se salvó la genealogía del difunto. Pero al negarse el hermano, ahí sí lo terminó de matar, digámoslo en términos más profundos, más coloquiales. Ok, entonces resulta que Joab le pregunta y le dice, bueno, Abner, tú que eres el gran sabio, cuéntanos, por favor, ¿cómo hace Jalitzá una mujer que no tiene manos? ¿Cierto? Entonces, Abner le dice, bueno, pues en ese caso, ella tiene que agacharse y con los dientes quitarle la sandalia al cuñado y por lo tanto, ahí se hace el proceso de la Jalitzá. Entonces, Joab le dice, no, pero yo no estoy entendiendo, usted debería mostrarme cómo se hace ese procedimiento. Entonces, en ese momento, Abner se tiende en el piso, simulando ser la mujer sin brazos, que va a hacer la ley de Jalitzá, y cuando estaba ahí en el piso, boca abajo, contra la tierra,
Joab, y sin pensarlo y sin demorarse, pues lo atraviesa y lo mata. ¿Sí? Entonces fue una muerte no muy buena y se usó de por medio de una misma. ¿Listo? Vamos a ver la palabra Holmes. Sí, Holmes. Pero bueno, seguro la traducción, pero la traducción dice que él fue, por el hermano fue traspasado, pero por el vientre, no dice así por la espalda. Sí, claro, digamos que toca verlo en lo físico, que desde la espalda entró la lanza, pero salió por el vientre. Sí, entonces, digámoslo, no lo miremos como atravesado de adelante hacia atrás, sino de atrás hacia adelante. Y tuvo que ver con eso, porque lo agarró en el piso tratando de explicarle una misma. Muy bien, todavía nos quedan unos comentarios más. Aquí entonces vemos otra vez el caso de un entierro y otra vez el caso de un discurso fúnebre. ¿Sí? En el capítulo anterior vimos que David dio un discurso fúnebre sobre Shaul. ¿Ok? Entonces de ahí aprendemos que limitaba los caminos de Abraham Avinu, porque Abraham Avinu fue el primero en dar un discurso fúnebre sobre Sara y Meño. ¿Sí? Entonces dice la Gemara algo muy interesante, ¿no? Un rey tiene prohibido sacar un difunto por la puerta de su palacio, ¿sí? Porque no es honroso, perdón, que el monarca acompañe a un difunto, ¿sí? Sin embargo, los jajamín explicaron que acá David siguió el cadáver de Abner para apaciguar a la gente y que no sospecharan que David tenía algo que ver con la muerte de Abner. ¿Sí? Entonces, para que la gente se diera cuenta que era totalmente inocente y que Joab actuó por orden de nadie, sino por voluntad suya, lo saca por la puerta del palacio de Hebrón y va siguiendo el féretro, aunque normalmente eso nunca lo hace un rey, simplemente para que no hubiese esa duda. Una pregunta muy interesante, pero vamos a responderla para no alargarnos, es que los jamín dicen, ¿y qué se debe decir en un discurso fúnebre? ¿Qué se dice en un discurso fúnebre? Miren que yo, por ejemplo, hasta los 18 años jamás había visto una muerte de alguien en mi familia. A los 18 años murió mi hermana. Y mi padre, en la noche en que ella falleció, no, en la noche que la enterramos, perdón, nos sentó con unas 30 personas y dijo, vamos a hacer una dinámica para calmar un poquito la tristeza, dijo mi padre. Cada uno va a recordar una anécdota que tuvo con Marta. Y vean que eso fue una terapia muy buena, porque al final, después de todas las lágrimas que llevábamos ya 3 días, porque fue un asesinato horrible, que cada uno recordara una anécdota que tuvo con la fallecida, pues al final nos trajo un poquito de consuelo, al final se rompió un poquito ese hielo y esa tristeza, y por un momento pues hubo alegría en medio de la tristeza. Vean, mi padre siempre que yo hablo de él, lo quiero tanto porque siempre que él dice algo, está en los ajamim, está en la Gemara. Y él jamás ha cogido un libro, jamás ha cogido un midre, jamás ha cogido un zohar, nada. Pero él, todo lo que habla, los ajamim lo han dicho en alguna parte. Entonces, pero yo le digo, usted ser una reencarnación de un jajam. Entonces resulta que, dice Rabino Bejaye, hay 4 cosas que se deben hacer cuando alguien va a dar un discurso fúnebre. ¿Listo? Ojo, un día es pronto nos va a tocar, es Bishar, aunque esté lejano ese día, pero hay que saber qué se debe decir. Número 1, cada persona debe reconocer cómo se benefició de la vida del difunto. ¿Sí? Lo que acabo de decir. ¿Cómo se benefició de la vida del difunto? Paso número 1. Cuestión número 2 a tener en cuenta para el discurso fúnebre. Debe explicar lo que ha perdido con la muerte del difunto. Es una cosa totalmente diferente. 1, qué bien le trajo el muerto. 2, qué ha perdido ahora él personalmente porque el difunto ya no está. Número 3, debe enumerar cómo el difunto enriqueció la vida de las demás personas mientras pudo. ¿Sí? O sea, qué bien le trajo a la comunidad, qué bien le trajo a los demás, no solamente a mí. Y número 4, si era un jajam, esta es condicional, la número 4 es condicional, si era una persona grande en la Torah, grande en la Misbod, reconocida por eso, debe también hacer una mención de que acaba de perder el mundo. ¿Por qué?
En ese caso, no solo perdió la familia, no solo perdió esa comunidad, sino el mundo entero perdió una luz en todo Israel. Entonces, pues, Hashem, si un día nos toca, que esté lejano ese día, que nadie se muera y que no sea tampoco en circunstancias dolorosas, pues ya sabemos más o menos qué parámetros seguir para poder dar un discurso fúnebre. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Ok, más de Sanedrín nos cuenta que hay una palabra en el versículo 35 que dice leakirot, que esto viene de la raíz destruir en hebreo, ¿sí? ¿Qué significa? Que cuando todos supieron que Abner había sido muerto, pues era el que estaba mandando sobre 11 tribus, todos quisieron ir a ejecutar a David, porque pensaron que David había ordenado en un momento en que todo estaba en calma, una ejecución a Abner. Entonces, luego, pues al ver que no solamente acompañó el féretro, sino que dio un discurso y acusó a Joab y lo maldijo públicamente frente a todos, pues dijeron, no, claro, este señor no tiene nada que ver, ¿sí? Pero tuvo que limpiar su imagen así. Ya hemos estudiado algo muy importante, ¿no? Existen 4 coronas, 3 menciona la Mishnah, pero hay una cuarta. Entonces tenemos la corona de la Keuna, o sea, del sacerdocio. Esa es una corona que solo corresponde a la familia de Arán. Luego tenemos la corona del Malhut, ¿cierto? Que es el reino, solo corresponde a la tribu de Judá. Luego tenemos una que está al alcance de todos, la corona de la Torá, porque la Torá sí no distingue tribu ni familia. Entonces, la Torá, esa es la tercera corona y la podemos acceder todos a ella. Pero dicen los Jamim, hay una cuarta corona sobre todas ellas, y es la del buen nombre. Porque eso ya es imposible de levantar. Si uno se pone un buen nombre, eso ya no se va a ir. Difícilmente lo va a poder limpiar. Entonces, aquí David vemos que nos enseña ese principio. ¿Sí? David era inocente y no se quedó diciendo, ay, Hashem sabe que yo soy inocente. ¿Qué importa lo que digan los demás? No, 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 no. David fue y se preocupó porque no se hablara mal de él, porque nadie dijera una mala palabra de él, porque no fuera acusado de un asesinato y limpió el nombre públicamente. Y entonces, cada uno de nosotros, cuando está viendo su honor manchado, está en la obligación de defenderse, está en la obligación de limpiar su nombre. ¿Listo? Eso es muy importante. Y nomás lo único que termina diciéndonos es que los hijos de Zeruiah, o sea, los hijos del hermano de David, eran tan formidables como David mismo, ¿sí? Pues eran tío y sobrinos. Estamos hablando de Joab y de Abishai, pues del ya el fallecido Ashael. De David y Abishai y David y Joab van a haber todavía muchos casos en adelante de amores y desamores, pero bueno, eso es lo que nos rodea siempre dentro de la Israel. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta más o algún comentario, o algún aporte sobre todo lo que hablamos. Vamos a darle la palabra a la señora Doris. Sigue, por favor, mamita. Gracias, papá. Esto, a mí me ha quedado una duda siempre respecto de lo que tú decías. Bueno, sí dice que Micael nunca tuvo hijos, sí, pero en el 21:8 del mismo libro, el segundo libro de Shmuel, dice que cuando Saúl le entregó los hijos a la familia perdón, David le entregó la familia de Saúl a los Gabaonitas para poder, bueno, un pacto que tenían ahí porque el que le había hecho maldad a ellos era Saúl. Entonces, dice que le entregó 5 hijos de Mijal y eso siempre lo he tenido yo como duda, ¿no? ¿Por qué nombrar a los hijos de Mijal si en otro, si en uno de los versículos que se leyó dice que no, Mijal no tuvo ningún hijo hasta el día de su muerte? Entonces es como una contradicción que he visto yo. Eso era todo. Muy bien, es una excelente pregunta y yo también me lo pregunté hace muchos años, Baruch Hashem. Estudié la respuesta. Número 1, dijimos que acá está mencionada Mijal en este capítulo como Egla,
Entonces está diciendo que le dio un hijo a David. Y ese fue el único hijo natural que tuvo Mijal, ¿sí? Luego viene el episodio de cuando David traslada el Arón a Kodesh hacia Jerusalén, y cuando iba danzando, entonces nos dice que Mijal lo despreció porque se había quitado la camisa y bailaba frente a las doncellas. Entonces, a partir de eso, dice que desde ese momento Hashem no permitió que Mijal tuviera hijos. Es decir, desde ese momento ya no pudo tener más hijos. ¿Sí? El decreto empezó desde que despreció a David, pero antes pudo tener uno. Ahora, el tercer versículo en discordia, que es capítulo 21, cuando se está diciendo que David hizo un pacto con los gibeonitas para colgar unos hijos de Shaul, y eso es tremendo, lo estudiaremos después cuando lleguemos allá. Él entrega 5 hijos de Mijal, dice así el Tanaj, efectivamente, pero ahí precisamente hay una Gemara explicando ese versículo, y ese versículo se refiere a una frase que pues es muy común en este lado del mundo. Dice, padre no es el que engendra, ¿cierto? Padre es el que educa, padre es el que está ahí. Bueno, esa es una frase normal. Asimismo, cuando estamos diciendo que murió Shaul, murieron todos sus hijos, los demás se volvieron perseguidos, se escondieron, se le cayó Mefiboshet a una muchacha que iba corriendo. Entonces aprendemos, la Gemara nos enseña que Mijal estuvo criando a sus mismos hermanitos o a sus mismos sobrinitos. Y para todos los efectos, entonces el que cría a un huérfano, Hashem mismo lo considera como si lo hubiera engendrado. Si hay un huérfano, ¿sí? Shalom, que es adoptado por una familia, un hombre, una mujer, para todos los efectos ese es su papá y esa es su mamá, porque ellos se preocuparon por darle un hogar, por darle estabilidad, por darle alegría, por darle, bueno, todo lo que normalmente uno le entrega a un hijo. Entonces, en ese contexto del capítulo 21, los hijos de Mijal se refiere a esos hijos adoptivos que tuvo Mijal, pero que el Tanaj se lo considera como si fuera la madre que los parió, porque estuvo todo el tiempo, desde que ellos quedaron huérfanos, al frente de sus necesidades. ¿Listo? Muy buena pregunta. A mí también esa me surgió hace como un año que estudié eso. Qué bonito. Muy bien, amigos. ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? Mientras si alguien va a hacer una pregunta o un comentario, queremos contarles que desde el próximo lunes vamos a contar con un estudio adicional. Baruch Hashem, nuestro amigo Natán, nos va a ayudar enseñándonos algo que todos debemos aprender y que a todos nos hace falta, que es Musar, ¿cierto? Palabras de reproche, palabras de ética, palabras de cómo comportarnos, ¿sí? Porque muchas veces tenemos una relación magnífica con Hashem, pero no con el prójimo. Entonces, en ese orden de ideas, pues el próximo lunes, 8 de la noche, y durante, no sé, 30 minutos, 40, lo que decía el moderador, pues estaremos estudiando Musar para que todos lo aprendamos. También para renovar que no solo me van a mí enseñando, sino que también hay otras personas que pueden enseñar. Igual, les escribí, si alguien se anima de los hombres a dar una clase de la Parashá cada semana, buscamos en qué espacio lo podemos poner y estudiar la Parashá también, con comentarios de Rashi, comentarios del Midrash, de la Gemara, súper diferente al Pardes, porque el Pardes lo vamos llenando capítulo a capítulo desde que empezamos hace un año larguito. ¿Listo? Bueno, amigos, creo que nadie más tiene preguntas, nadie más tiene dudas, entonces de mi parte, Laila Top, y nos vemos mañana a 8 p.m. Vamos a continuar con el capítulo 35 de Bereshit, el fallecimiento de Rachel Imenu. Laila Top, shalom amigos. Laila Toja, Shalom, Laila, bendiciones.